Ya estamos acá de vuelta, ustedes disculpen lo abrupto de ese corte y también que nos hayamos tardado un poquito, pero tenemos ahorita casa llena y estamos muy contentas y contentos. Estamos en esta sección de la redacción y para que nos explique de qué va esto, pues tenemos acá a Shaddai Olvera. Shaddai, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenos días. Pues muy bien, y aquí trayéndote Trajiste invitados. Sí. Tenemos casa llena. Cuéntanos, Shaddai, de qué va esto de la redacción de esta semana. Pues mira, te presento primero a Laura Montoya. Ella está como candidata a doctorado en el Instituto de Ecología en la UNAM. Se ha dedicado a investigar el fenómeno de los incendios a nivel nacional en el país, monitoreando datos, tiene datos desde el 2000 me parece hasta el 2020, y de este lado tenemos a Alejandro Nava. Alejandro Nava es pues es técnico en el manejo del fuego, pero además ha participado en el protocolo de elaboración del manejo de incendios de la Ciudad de México, y además en 2017 su brigada ganó un premio a nivel nacional precisamente en el manejo de incendios. Es administrador del Parque Ecológico de la Ciudad de México, al sur, por el Ajusco, por parte de la Alcaldía de Tlalpan. Y los traemos como invitados porque durante todavía el mes pasado y este mes se fueron presentando o suscitado bastantes incidentes de fuego y de incendios por todo el país. Y habíamos visto incendios como en la zona del Teposteco, en el estado de Guerrero, Michoacán, incluso en esta zona de la semana pasada en el santuario de la mariposa monarca. También observamos y en algún momento la audiencia lo comentó, que había un incendio que se dio bastante fuerte en la Malinche. Y bueno, para presentar como un marco general y dar un poco más de contexto, pues en promedio en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, los incendios al año son de 7,097 incendios al año. La mayoría son causados por actividades humanas intencionadas, el 21% por actividades agrícolas, el 95% los estiman con un impacto mínimo, y los estados que mayor superficie quemada son Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. También tenemos el reporte semanal. El semanal fue los estados con mayor número de incendios fueron Jalisco, Guerrero, Durango, Estado de México, con 147 incendios. Y el día de ayer, hasta el corte del día de ayer, Guerrero es el estado con mayor número de incendios, 21 número de incendios. Después le sigue Oaxaca, 12, y en menor medida Sinaloa y Michoacán. Sin embargo, también Alejandro igual y nos podrá compartir, en la semana ha estado habiendo también incidentes en la Ciudad de México, acá en el sur de la Ciudad de México, pero pues también para ver qué es un incendio, cómo se genera un incendio, cuáles son los factores, pues a ver si nos pueden compartir, Laura, ¿no? Tú que has estado estudiado, o bueno, más bien ambos que han estado estudiando, que están metidos en esta cuestión del incendio, ¿cómo se genera un incendio? ¿Cuáles son los factores y cómo es que se detona un incendio? Bien, pues hola Shaddai, hola Caro, gracias por la invitación. Bueno, la receta para hacer un incendio forestal es muy sencilla, solo tiene 3 ingredientes y el primero de ellos es el combustible, que es material vegetal seco, y podemos tener pastos, hojas, ramas, troncos, árboles completos, cualquier material que arda fácilmente. Y luego tenemos el oxígeno, y lo tenemos al menos en cantidad suficiente en la atmósfera. Tenemos aproximadamente 21% de nuestra atmósfera está compuesta por oxígeno, y el oxígeno es necesario para que se dé la combustión. Y el último ingrediente para esta receta es la fuente de calor, la ignición. Y como lo decía Shaddai hace un momento, esta puede ser natural o puede ser inducida. La natural es a partir de tormentas eléctricas, rayos.
Y las inducidas, que por ahí ya les adelanto el dato que arriba del 95% de los incendios a escala mundial son de origen inducido. Entonces esto puede ser por fogatas, por colillas, quemas prescriptas mal manejadas y hasta material, herramientas calientes pueden originar que inicie un incendio. Entonces con que nos falte cualquiera de estos ingredientes, no ocurre ni se mantiene un incendio forestal, ¿no? Esto es como pues un panorama general de cómo se da un incendio forestal. No sé qué quiera complementar aquí Alejandro. Hola, Caro, Shaddai, Laura, de verdad un gusto estar con ustedes. Estoy muy feliz de encontrarme aquí con ustedes. Qué interesante que estemos platicando de estos temas, que digamos, considerar que la Ciudad de México presta infinidad de servicios ambientales para una población tan amplia y que uno de los aspectos que más pudiera afectar estos servicios ambientales que nosotros, digamos, tenemos para la ciudad, pues son los incendios, ¿no? Me gustaría aclarar que para la Ciudad de México se considera que el 100% de los incendios en la Ciudad de México son de origen antropogénico, ¿no? En todos interviene el hombre, en todos prácticamente, ¿no? Entonces, digamos que, pues ese es un dato importante a considerar, ¿no? Para la Ciudad de México. Actualmente en la Ciudad de México se tienen contabilizados alrededor de 400 incendios en lo que va del año, solo en la Ciudad de México. Recordar que un incendio forestal, digamos, para que no se escuche a lo mejor una cifra tan alarmante, es aquella superficie afectada mayor a 1000 metros. Para nosotros como instituciones, como combatientes de incendios forestales, cuando nosotros tenemos una afectación mayor a 1000 metros, consideramos que hay un incendio forestal, ¿no? Entonces, una superficie que es menor, que es un dato también muy importante y que aquí sí me gustaría resaltar en este foro y que nos dan la oportunidad, es que casi, digamos que hay un número similar de conatos de incendios forestales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay incendios incipientes, ¿no? Que hay tantos compañeros trabajando en el suelo de conservación de la Ciudad de México, de manera particular por parte de las alcaldías, la DGZAMPAVA, la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y por supuesto la CORENA, la CORENADER, la CONAFOR, que logran atender o logramos atender con tal precisión y velocidad los incendios que se quedan únicamente en conatos, es decir, que no afectan una superficie mayor de los 1000 metros, ¿no? Esto también me parece que es un dato bien importante a resaltar de lo que es el trabajo de los combatientes de incendios forestales, ¿no? Una alta eficiencia, ¿no? Sí, la Ciudad de México es la que tiene la mayor eficiencia, ¿no? Evidentemente es la que tiene mayor cantidad de combatientes, la que tiene los mejores caminos, porque si hablamos de Guerrero, de Durango, de algunos otros estados, pues las superficies son mayores y el número de personal también es menor, ¿no? Entonces yo creo que también en base a eso, si hiciéramos un análisis, bueno, pues habría que determinar muchísimas cosas, pero sí es importante señalar que la Ciudad de México es quien mayor eficiencia tiene para la atención de ellos, en base a esto, ¿no? A la cantidad de personal y de distribución que tenemos en todo el suelo de conservación. Aquí yo, si me permiten una duda, claro. Esto que usted menciona, que a mí me parece pues muy importante y alarmante también, de que dice que el 100%, por lo menos acá en la ciudad, es de origen humano, ¿no? Sí, así es. ¿Esto es por desconocimiento o porque hay o sea, por desconocimiento de cómo podemos generar un incendio o porque abiertamente hay la intención de hacerlo? Ay, mira, la hipótesis que pudiéramos manejar, o sea, la mayoría, el 80% quizás son intencionales, ¿no? El cambio de uso de suelo en la Ciudad de México es un factor importante, pues, a resaltar. Uh-huh. Aún, considerar, por ejemplo, que la Ciudad de México, estamos hablando de la Ciudad de México, la gente piensa que la ciudad a lo mejor es solo la parte urbana, ¿no? Claro. Uh-huh. Es bien importante señalar que casi 90,000 hectáreas de la Ciudad de México son de suelo de conservación, es decir, más de la mitad de la Ciudad de México es de suelo de conservación, de bosques, de pastizales, de tular, en la zona de Xochimilco, ¿no? Los humedales. O sea, estamos hablando que hay una superficie muy, muy grande, ¿no? de territorio.
bueno, en estos terrenos, pues hay una fuerte, digamos, demanda por espacios, por así decirlo. Hay gente que aún tiene ganado, que tienen ganado y que están esperando la temporada de estiaje para poder acceder a estos espacios, prender. Son hipótesis, o sea, la verdad es que sí, o sea, son solo hipótesis, porque sale pelillo, viene rebrote, viene el pasto nuevo, y los animales pues pueden salir a pastar libremente en todas estas grandes superficies, ¿no? También he notado pues en algunos de los incidentes que hemos tenido que 8 días después de que sucede el incendio, 10 días después, ya están marcando con cal, ¿no? En algunas zonas que están cercanas a la zona urbana, bueno, a los cascos de los pueblos, ¿no? Entonces, ya te das cuenta que a los 8 o 10 días que recorres nuevamente para verificar que no haya puntos calientes todavía en estos incidentes, pues encuentras ya marcas, piedras, cal, lo hacen para limpiar los terrenos. Evidentemente también las quemas agrícolas, espacios que están cercanos porque saben que todavía el suelo de conservación tiene grandes producciones, reduces mucho en costo tú como productor, reduces mucho en costo haciendo tu quema de todo lo que ya no vas a utilizar, ¿no? De todo lo que es que ya quedó de tu cosecha y que no vas a utilizar. Es más fácil prender para los productores que contratar 20, 30 personas para limpiar este espacio y tratar de reintegrar este material a través de compostas, etcétera, ¿no? Sí, qué interesante, Alejandro, que nos digas esto, porque por allí sí me pueden ayudar con una gráfica que está en el artículo que Shaddai compartió en una nota recientemente. Hay una gráfica de un análisis de componentes principales en el que yo analizo precisamente los conductores que están relacionados a los incendios. Este estudio es a nivel nacional. Entonces, el objetivo de este trabajo es ver cuáles son las variables relacionadas con la ocurrencia de un incendio. Y entonces ahí yo tengo un conjunto de arriba de 40 variables, entre ellas tenemos variables socioeconómicas, tenemos variables topográficas, climáticas, y es muy interesante el resultado que arroja este análisis de componentes principales, porque es muy clara la tendencia a que píxeles o celdas, porque recordemos este es un trabajo a nivel nacional, que en función de la cercanía a asentamientos urbanos, asentamientos humanos, la accesibilidad, es decir, la presencia de caminos, van a favorecer que haya incendios. Y está completamente relacionado a eso que tú dices, es una hipótesis. Entonces, hay estudios que claramente apuntan a que la presencia humana está, ya dijiste tú algunas de las intenciones, ¿no? El cambio de uso de suelo, desde luego, es una de las más importantes. Esto en cuanto a las variables socioeconómicas, ¿no? Que podrían apuntar más a la intención. Tenemos también variables climáticas relacionadas, y entonces son como los cambios en la temporalidad de la precipitación, en la temperatura, relacionados al cambio climático o a eventos climáticos extremos. Están relacionadas también a la mayor ocurrencia. Miren, aquí tenemos las gráficas. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el panel A, esto es en el número de incendios. Si consideramos el número de incendios, entre más frecuentes son los incendios, este es un estudio que se realizó en 20 años, entonces entre más frecuentes son los incendios, podemos ver que las tendencias son más, hay patrones, tenemos patrones. La elipse que vemos hacia el centro, en el panel A, está relacionada ahí vemos en siglas, las variables a las que estamos relacionando. URB se refiere a asentamientos urbanos, a caminos rurales, a la presencia de áreas naturales protegidas y el Producto Interno Bruto, ¿no? Por ejemplo, son unas de las variables que utilizamos. Entonces, allí se ve una tendencia clara de que entre más frecuentes, estas son las variables que están determinando la ocurrencia de un incendio. En el panel B lo que vemos es la superficie de área quemada, y entonces vemos en distintos colores, por ejemplo, en incendios más pequeños, serían los de verde más fuerte,
tenemos un conjunto de variables que no están explicando de manera más clara, pero conforme los incendios son más grandes, entonces tenemos variables climáticas que están determinando la ocurrencia de estos incendios. Que ahí tenemos BIO15, BIO2 y son las abreviaturas que dimos a variables climáticas. En este caso son los cambios en la estacionalidad de la precipitación y la temperatura, lo cual está ocurriendo dado el cambio climático global, ¿no? Por ejemplo, Alejandro comentaba, ¿no?, que ellos empiezan a registrar como incidente los incendios que son cuando ya empiezan una afectación de 1000 metros. Mayor a 1000 metros, sí. Y tú, por ejemplo, en tu estudio, ¿cómo localizas esos incendios? ¿Igual a 1 metro? No, de hecho sí hay y por eso es muy enriquecedor que esté también aquí Alejandro, que haya estas dos partes, porque en este estudio en particular y en las conclusiones de este trabajo lo que mencionamos es que hay una gran discrepancia entre los datos que reporta CONAFOR contra los que se detectan en el estudio, que es a partir de sensores remotos. Y aquí no es entrar en un debate, es simplemente aclarar, como bien lo dijo Alejandro, cuáles son las metodologías que se siguen, ¿no? Entonces, en el caso de CONAFOR, la fuente de los datos son datos en campo, que los dan brigadas oficiales, comunales. Son datos que se detectan, que se verifican en campo. Y los datos de los que deriva este trabajo son dados por sensores remotos. Entonces, detectan un punto de calor y no necesariamente es un incendio, sino tal vez puede ser una quema prescripta. O sea, tiene también sus limitaciones. En el caso de los datos de CONAFOR, por ejemplo, la cobertura, son incendios que, como lo mencioné, se detectan, se atienden, se confirman, mientras que los datos de los que se sirven los sensores remotos son datos globales, son diarios. Entonces, no diré que no se les va una, ¿no? Mientras que en el caso de CONAFOR, si se da el incendio en una zona remota de difícil acceso, no lo van a reportar, o si es en una zona urbana, ¿no? Como mencionabas, o si son incendios pequeños, porque dependiendo de del satélite es la resolución a la que puedan detectar un incendio, ¿no? Tenemos incendios que se detectan en píxeles de 30 por 30 metros, entonces si la superficie es al menos de 900 metros cuadrados, el satélite lo va a identificar como un incendio, ¿no? De 900 metros cuadrados. Entonces, son distintas las metodologías, es lo único que está ocurriendo. Ok. A mí me gustaría preguntar, para las personas que no somos, digamos, como pues especialistas o estemos, quizá que nos sintamos como cercanas en ese sentido, ¿no? Y que tenemos, pues, por ignorancia, ¿no? Por ejemplo, lo que hace ratito usted comentaba de esta gran cantidad de espacios, incluso acá en la Ciudad de México, ¿no? De suelo de conservación. ¿Cómo podemos nosotros abonar o informarnos también a esto, ¿no? O sea, ahorita que nos intentaba como también aclarar esta parte del origen, de las razones, de cómo la medición y eso, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanas, como ciudadanos para empezar, para como entender el tamaño de este fenómeno y también para, si podemos en algún punto ayudar a esto, a proteger este suelo? Ok, sí, Caro. Mira, lo más importante para los combatientes de incendios forestales es la seguridad. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay mucha gente que es valiente y que intenta a veces participar de un incendio cuando lo ve, ¿no? Y generalmente cuando muere alguien que está en un incendio forestal, son voluntarios, ¿no? Eso es un dato importante. Entonces, a mí sí me gustaría señalar esto, dejarlo muy claro. Para ingresar a un incendio forestal necesitas tener una capacitación muy especializada, necesitas, digamos, cierta condición física para poder ingresar. Entonces, lo primero que yo diría es, hagamos reportes, o sea, hagamos el reporte, pues, reportemos, y si ustedes me lo permiten en unos momentos, les doy el número del Centro Estatal de Manejo del Fuego, porque a veces otra opción es marcar al 911, CONAFOR tiene una línea también, pero las llamadas, por ejemplo, si ya es a CONAFOR, llegan a Guadalajara, de Guadalajara se llega a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México avisan a los brigadistas, ¿no? Entonces, ahorita, si ustedes me lo permiten, les dejo un número directamente del Centro Estatal para que su auditorio, quien nos está viendo, pues tenga acceso a esta línea
de Telefónica directa, ¿no? De donde se hace el control de manejos de incendios forestales. Creo que eso sería algo de mucha utilidad, ¿no? También que seamos conscientes, entre menos contaminemos nuestro planeta. Ya hablaba Laura del cambio climático y de cómo lo estamos acelerando con todos los desechos, con todos los desperdicios, con todos los, digamos, malos hábitos que hemos estado desarrollando a través del tiempo. Entonces yo creo que si empezamos a modificar nuestros comportamientos para mejorar el ambiente, vamos a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Porque sí, sin duda el cambio climático se ha visto que esta aceleración pues ha generado que los incendios cada vez tengan, digamos, mayores extensiones, que sean más violentos, que adquieran condiciones para ser más peligrosos, para poner más en riesgo a la población. Ya acabamos de ver lo que pasó en Los Ángeles, ¿no? En California. Entonces, yo creo que son varios aspectos en los que podemos abonar. Dicen que no tirar colillas, no hacer fogatas cuando las hagamos. Creo que son muy reducidas los incidentes por estas razones, ¿no? Aquí lo que sí es importante a lo mejor es la gente que está en el campo, los productores, que cuando hagan alguna quema, ya sea prescrita o una quema agrícola, que no necesariamente tiene que ser una quema prescrita, sino una quema controlada, pues que den aviso a las autoridades, ¿no? Están obligados. Sí, las normas oficiales mexicanas 15 y 16 justo establecen, ¿no? Son los lineamientos que establecen estas medidas para prevenir y mitigar los incendios forestales. Efectivamente, están obligados todos los que vayamos a hacer uso del fuego, de dar un aviso a las alcaldías, a los municipios, que den un aviso, ¿no? Nada más es dar aviso. Una vez que tengamos conocimiento, nosotros informamos incluso a las brigadas que están cercanas para que estén pendientes. Y si al productor se le llega a ir la quema que está realizando, pues ya estamos las brigadas ahí, atentos y pendientes, ¿no? Entonces creo que sí sería bien importante resaltar que hay que respetar la normatividad en materia de manejo del fuego, que también con gusto, si ustedes me lo permiten, antes de terminar les dejo algunas ligas para que quienes quieran hacer uso de fuego, está permitido, son usos y costumbres, incluso en la Ciudad de México, podemos hacer uso del fuego, pero hay que hacerlo de manera responsable, ¿no? Claro. De manera muy responsable. Y sí, efectivamente, pues cuando vayamos al campo no dejar basura, la basura, los plásticos, si bien ese efecto lupa yo la verdad jamás he sido, digamos que no lo creo como una hipótesis válida, pues, de que pueda incendiar desde mi particular punto de vista y por la experiencia que tengo a través de muchos años trabajando, si bien creo que no pueden ser la fuente plena de ignición, sí es un combustible más que arde facilísimamente. ¿El plástico? ¿No? Todos los plásticos, ¿no? Todos los plásticos que la gente sale, deja basura. Sí. La basura sin duda es un combustible que siempre está disponible. Ya lo platicaba Laura, ¿no? Que se requiere que el combustible esté disponible, ¿no? O sea, que arda un árbol, requerimos a lo mejor 800, 1000 grados para que un árbol pueda arder. Pero para que arda una bolsa de plástico, para que arda una botellita, para que arda un pastito, basta un cerillito para que con eso demos inicio a todo un proceso de ignición que nos va a costar muchas y muchas hectáreas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí, hagamos conciencia de ellos, es para mí bien importante, ¿no? Más allá de que, las recomendaciones generales, ¿no? Que cuando salgamos al campo, hacemos una carnita asada, pues apaguemos perfectamente este material que utilizamos para disfrutar de estar conviviendo con el campo, ¿no? Que tengamos todos estos cuidados, pero sobre todo si no dejemos basura, uh-huh. y si vemos un incendio, pues reportémoslo a los que lo van a atender, ¿no? Claro, pues qué relevante, pienso que también ahorita que pues ha estado como más en auge también toda esta cuestión del senderismo y de pronto son cosas, yo lo digo porque yo que he también como hecho estos primeros pininos y de pronto pienso, o sea, hasta ahora que veo, por supuesto, no tiro yo, no dejo basura, pero por ejemplo con las personas con las que voy tienen también como esta cuestión de, en la medida de sus posibilidades de ellas también recoger. Sí. Y entonces como que pienso que incluso debería ser una cuestión básica, así como que te explican
tocan las cuestiones básicas, también estas partes de ser responsable en esos trayectos que uno haga y no dejar basura, tener este conocimiento también básico, y no nada más aquí en la Ciudad de México claramente, sino pues en cualquier lugar a donde vayamos, ¿no? Pues de cualquier lado, de ser responsables en esas visitas que hagamos. No sé si quieran agregar algo más antes de terminar, alguna reflexión, algo importante que quieran compartir con nuestra audiencia respecto a esta cuestión. Pues relacionado justo con lo que estás diciendo, Caro, que le damos mucha importancia a estos incendios mediáticos que están ocurriendo en el Teposteco, en áreas pues claramente pues a las que se va y se disfruta, pero muchos incendios, y en el mapa que mostraban al inicio de este reportaje, que es parte de mi trabajo, de ese artículo, vemos que a nivel nacional hay lugares que incluso CONAFOR no reporta como incendios, digamos que relevantes, ¿no? O que los reportes oficiales dicen que los incendios más grandes y más importantes ocurren en ecosistemas de bosque de pino y en pastizales, pero quiero también resaltar la importancia de los incendios que están ocurriendo en nuestros bosques tropicales secos, porque aunque son a lo mejor de superficies más chicas, son cada vez más frecuentes y son ecosistemas que no cuentan con las adaptaciones para adaptarse a los fuegos como los tendrían especies que encontramos en bosques templados, ¿no? Los pinos, los encinos, encontramos especies con adaptaciones. Brevemente las voy a mencionar nada más, como por ejemplo encontramos cortezas gruesas en los bosques de pino. Entonces son adaptaciones que les permiten permanecerse a pesar de que hay un incendio, incluso depender de ellos, porque encontramos especies con conos que dependen de la ocurrencia de un incendio de cierta severidad para que éstas liberen sus semillas. Esto ocurrió a partir de millones de años en la evolución de estas especies, pero que les han permitido establecerse y permanecer sus poblaciones a pesar de la ocurrencia de un incendio, cosa que no ocurre en bosques tropicales, ni en bosques tropicales secos ni húmedos, que los tenemos en el sureste, los tenemos pues en grandes superficies en el país y que corren grandes riesgos cuando ocurren estos disturbios, en particular los incendios forestales, ¿no? Entonces pienso que hay que darles la relevancia que tienen. Okay. ¿Alguna reflexión final? Sí, a mí solo... muchas veces, ahora que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes y con su auditorio, señalar que quienes atienden los incendios forestales son combatientes de incendios forestales. Muchas veces hablan de bomberos, de gente de protección civil, ¿no? Y en realidad hay un heroico cuerpo de combatientes de incendios forestales que son especialistas en la atención de incendios. No es lo mismo un incendio estructural que un incendio en un bosque, en una selva, ¿no? Entonces sí es bien importante señalar, los noticieros invariablemente hablan de los cuerpos de emergencia como bomberos, ¿no? Única y exclusivamente. Sin embargo, en la Ciudad de México y en todo el país hay brigadistas especializados en manejo del fuego para atención de incendios forestales. Estos brigadistas, perdón, son a veces personas que viven en estas zonas, o la mayoría sí, así es. Por ejemplo, en muchos casos, tanto la Comisión Nacional Forestal como muchos gobiernos estatales, de manera particular hablo de la Ciudad de México porque es donde yo trabajo y donde convivo más, prácticamente todos los brigadistas son de núcleos agrarios, ¿no? Pertenecen a estas zonas y sienten, muchos de ellos tienen un gran amor por sus bosques, por su naturaleza, y están vinculados desde niños a ella, ¿no? Entonces, sí me parece bien importante resaltar que estas personas son las que protegen nuestros bosques, ¿no? O sea, que son los que atienden, que son los que cuidan, que hay un amor por este espacio, ¿no? Y uno lo ve en el esfuerzo que hacen día con día. Me toca verlos trabajar codo con codo y los ves incansables, ¿no? Jornadas de 8, 10, 12 horas bajo esas condiciones de estar con la radiación del fuego, con la inhalación de humos, con el cansancio físico, muchas veces en terrenos de muy, muy difícil acceso. Por ejemplo, en la zona
que nosotros tenemos al sur, que es gran parte del suelo de conservación, pues son pedregales. Caminar entre pedregales, de verdad, si camina uno haciendo ejercicio así sobre una vereda que está diseñada para eso, es agotador. Ahora imaginemos lo que hacen los combatientes, ¿no? Que suben muchas veces con mochilas de 20 litros de agua en sus espaldas para llegar a enfriar, a liquidar un incidente, ¿no? Entonces yo sí quisiera hacer un reconocimiento a mis compañeros que de verdad todos los días salen y se juegan la vida. Ajá, sí, porque no solamente estás expuesto al fuego, estás expuesto a una caída, estás expuesto a una mordedura de algún animal. Hay serpientes, hay víboras de cascabel que están, que afortunadamente hay muchas cuando salimos a campo, vemos gran cantidad. Entonces, digo, la verdad es que los compañeros son altamente valientes y su trabajo de verdad es invaluable, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría solamente resaltar pues ese trabajo, ¿no? Y qué importante, porque a veces precisamente, ¿no? Quienes pues por error no caemos en en no conocer, en pensar, como bien lo dicen medios de comunicación, de decir pues son bomberos y no sabemos todo este trabajo que hay detrás, y esa responsabilidad, creo, ¿no? También de nosotros, si vamos a cualquier lugar donde estemos, pues, ¿no? Pero en este caso también de nuestros bosques y lugares naturales, de tener estas precauciones. Ojalá nos den la oportunidad de seguir conversando, porque seguramente sobre esto, por ejemplo, ¿no? De estas condiciones de estas personas que son brigadistas, también debe ser un tema en especial, si tienen las condiciones, tal vez platicar con algunos de ellos estaría genial para reconocer también su labor, que con mucho respeto, ¿no? Pues también esta parte tuya del análisis de este estudio también imprescindible, que como decimos, ¿no? De pronto lo podemos ver como muy lejano, pero nos atañe, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo, de verdad, su tiempo, su experiencia, su claridad y esto que nos comparten, que de verdad consideramos de mucho valor para nosotros y para nuestra audiencia también. Shaddai, no sé si quieras cerrar con algo. Pues nada más eso, ¿no? Revisen el artículo de incendios, para estar también pendientes. Hay una temporada de incendios bien marcada que Laura también la estudió, y reconocer el trabajo de estos ahora sí que son maestros del fuego. Yo alguna vez cuando los conocí, o sea, de verdad es que uno los ve y tienen fuego en los ojos, ¿no? O sea, son unos maestros del fuego y además que hacen una excelente labor, ¿no? Claro, miren, aquí en nuestros comentarios nos dice María Rascón: desde la escuela primaria deberíamos de ser instruidos en cuidado forestal. Y Xochitl nos dice: hacen un trabajo excelente, hay que apreciarlo mucho. Pues sí, sin duda nuestro respeto, nuestro agradecimiento también, de verdad, y ojalá pues nos permitan continuar, porque esto tiene muchos temas todavía. Gracias a ustedes. Muchísimas por la oportunidad. Gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.